Linda Miller tenía 61 años, era viuda y llevaba décadas siendo el tipo de mujer que no se permite derrumbarse en público. Fundó y sostuvo un imperio textil que terminó valiendo decenas de millones, pero esa mañana, sentada sola en un apartamento cerca de la sede de su empresa, el lujo no le servía de nada. El café se le enfrió en la taza y el silencio era tan pesado que parecía ocupar espacio. No era tristeza de un día cualquiera, era una sensación vieja, acumulada, que venía creciendo desde la muerte de su marido. Linda había vivido para trabajar, para proveer, para evitar que sus 3 hijos pasaran necesidades como ella pasó de niña. Y aún así, en ese momento exacto, sintió algo parecido a vergüenza, como si fuera absurda por esperar afecto a cambio de toda una vida de entrega. El teléfono fue lo primero que rompió el silencio, y lo hizo de un modo casi mecánico. Jessica, la mayor, llamó sin rodeos, no preguntó cómo estaba su madre, ni si había dormido bien, ni si había desayunado. Solo explicó un problema, con la reforma de su mansión, una casa comprada y decorada con dinero que Linda había puesto sin exigir nada a cambio, y pidió una transferencia inmediata. Linda respondió con la misma calma de siempre, pero al colgar quedó con esa sensación conocida de ser útil solo cuando soluciona algo. Poco después, Michael, el cirujano prestigioso, mandó un mensaje corto y correcto, pidiendo ayuda para cubrir un gasto del consultorio. Nada más. Y ahí, por contraste, se le instaló una claridad cruel. Daniel, el menor, era el único que llamaba sin pedir nada, solo para saber si ella había comido o si estaba demasiado sola. En su oficina, mirando la ciudad desde la ventana, Linda entendió algo que le dolió más que cualquier pérdida de dinero. Había criado hijos exitosos, pero emocionalmente vacíos, y ella misma había alimentado ese modelo sin darse cuenta. Ese día no siguió como cualquier otro. Linda intentó trabajar, revisar informes, responder correos, pero la cabeza no acompañaba. Cada número en la pantalla parecía vacío, irrelevante. Fue entonces cuando, sin dramatizarlo, empezó a repasar mentalmente los últimos años y notó un patrón imposible de ignorar. Las visitas de Jessica coincidían siempre con alguna necesidad material. Michael aparecía solo cuando algo salía mal en su carrera. No había llamadas espontáneas, no había presencia real. Y lo más duro fue aceptar que no se trataba de maldad explícita, sino de costumbre. Ella había estado siempre disponible, siempre resolviendo, siempre cubriendo. Nunca había puesto límites. Nunca había exigido tiempo, escucha, afecto. En ese mismo despacho donde había tomado decisiones que afectaron la vida de miles de empleados, Linda se dio cuenta de que jamás había tomado una decisión emocional firme como madre. No fue un impulso ni un arrebato. La idea empezó como una pregunta incómoda que no la dejó en paz durante horas. Si mañana no tuviera nada, ¿quién seguiría viéndome como madre? La pregunta la asustó por lo extrema, pero también la atrapó. Linda conocía a la perfección el poder del dinero en las relaciones humanas porque lo había visto en socios, proveedores y hasta amigos. Esa tarde, sola, sin anunciar nada a nadie, decidió hacer algo que sabía que muchos juzgarían como una locura. No para castigar, no por venganza, sino para confirmar una verdad que ya intuía. Planeó desaparecer de su vida cómoda por unos días y presentarse ante sus propios hijos como alguien que había perdido todo. Zen. Empresa, sin propiedades, sin estatus. Solo una mujer mayor, cansada y vulnerable, tocando puertas. En ese momento, sin lágrimas ni discursos, Linda cruzó una línea interna, dejó de querer creer y pasó a necesitar comprobar. La transición no fue elegante ni rápida. Linda no avisó a nadie, no dejó notas ni explicaciones. Esa misma noche abrió el armario y eligió la ropa más simple que tenía, prendas viejas que ya no usaba y que jamás habría llevado a una reunión. Dejó joyas, documentos y tarjetas en una caja fuerte y salió con una mochila ligera, como si estuviera cometiendo una falta silenciosa contra su propia vida. El primer impacto fue físico. El frío de la calle no se parece a nada que se sienta desde una ventana. Caminó sin rumbo durante horas, con hambre real, con el cuerpo tenso, aprendiendo a bajar la mirada para no llamar atención. Nadie la reconoció. Nadie preguntó quién era. En pocas horas pasó de ser una mujer influyente a alguien completamente invisible, y esa invisibilidad dolió más de lo que había imaginado. En un banco de plaza, con las manos entumecidas y el estómago vacío, Linda entendió por qué tanta gente se vuelve transparente para el mundo. Nadie quiere ver la fragilidad ajena. Si estás leyendo esto hasta acá, quizás te resulte incómodo, pero es parte de por qué estoy contando todo. Si este relato te está removiendo algo, tómate un segundo para dejar un me gusta,
comentar desde donde estás leyendo o compartirlo. No por mí, sino porque estas historias suelen vivirse en silencio. Esa noche, Linda no durmió. Se limitó a observar cómo la gente pasaba sin verla, cómo el respeto desaparece cuando el aspecto cambia. Al amanecer, cansada y con vergüenza de sí misma por haber subestimado lo que estaba haciendo, decidió que era hora de tocar la primera puerta. La de Jessica. No como empresaria, no como proveedora, sino como una madre que, al menos en apariencia, ya no tenía nada que ofrecer. Llegar a la casa de Jessica fue más difícil de lo que Linda esperaba, no por la distancia, sino por lo que representaba. Esa mansión era un símbolo de todo lo que ella había construido para sus hijos: seguridad, estatus, comodidad. Linda se miró reflejada en una ventana antes de tocar el timbre y casi no se reconoció. El cabello desordenado, la ropa gastada, el cansancio marcado en la cara. Cuando Jessica abrió la puerta, la reacción fue inmediata y dolorosa. No hubo sorpresa genuina ni preocupación. Hubo incomodidad. Jessica miró hacia los lados antes de hablar, como si temiera que algún vecino viera la escena. Linda intentó explicar, con palabras simples, que había perdido la empresa, que no tenía dónde quedarse. No pidió dinero. Solo un lugar para sentarse, para hablar. La respuesta no fue un no directo, fue peor, fue una serie de excusas, de frases cortas, de distancia física. Jessica no alzó la voz ni fue cruel de forma explícita, pero cada gesto dejó claro que su madre era un problema que no encajaba en ese entorno. Dijo que no era buen momento, que los niños podían asustarse, que los vecinos hablaban demasiado. Sugirió un hotel barato, un albergue, algo temporal, como si Linda fuera una visita incómoda. En ningún momento la abrazó. En ningún momento la invitó a pasar. Linda sintió algo que jamás había sentido frente a un socio o un enemigo: vergüenza pura. No por su aspecto, sino por entender que, en ese lugar construido con su dinero, ya no había espacio para ella sin su rol de benefactora. Cuando la puerta se cerró, Linda no lloró. Caminó despacio hasta la esquina, con el pecho apretado, aceptando una verdad brutal: para su hija mayor, sin estatus, ella no existía como madre. Solo como una amenaza a la imagen perfecta que había comprado. El trayecto hasta la clínica de Michael fue corto, pero Linda lo sintió interminable. A diferencia de la casa de Jessica, aquel edificio era público, lleno de gente, y aún así se sintió igual dispuesta. Esperó sentada, con la mochila entre los pies, viendo pasar pacientes bien vestidos, médicos apurados, recepcionistas que no la miraban a los ojos. Cuando Michael apareció, el gesto de sorpresa duró apenas un segundo. No hubo abrazo, no hubo contacto. Él mantuvo una distancia calculada, como si temiera que alguien asociara esa imagen con su nombre. Linda habló sin dramatizar, explicó que había perdido todo, que no tenía dónde quedarse. Michael escuchó, pero su atención estaba dividida. Miraba el reloj, bajaba la voz, controlaba el entorno. Le pidió que esperara un momento y desapareció en su oficina. Volvió con un billete doblado en la mano. $50. Lo extendió como quien cumple con una obligación mínima y empezó a justificarlo antes incluso de que Linda reaccionara. Habló de límites personales, de reputación, de lo complicado que era su trabajo. Dijo que no podía mezclar las cosas. No ofreció un sofá, ni una ducha, ni una comida caliente. Solo dinero, rápido, limpio, sin compromiso emocional. Linda aceptó el billete en silencio, no por necesidad, sino porque entendió que ese era el máximo de humanidad que su hijo estaba dispuesto a ofrecerle en ese estado. Al salir, sintió algo distinto a la tristeza, una especie de cansancio moral. Michael no la había rechazado por completo, pero la había reducido a una molestia manejable. En ese momento, Linda comprendió que para dos de sus hijos el amor tenía condiciones muy claras, y ninguna incluía vulnerabilidad. El camino hasta la casa de Daniel fue distinto desde el inicio. No había edificios imponentes ni portones automáticos, solo calles más simples y un barrio donde la gente todavía se saludaba. Linda caminó despacio, con el cuerpo cansado y la mente pesada por todo lo que había vivido en pocas horas. Daniel siempre había sido el hijo diferente, el que eligió dar clases en lugar de perseguir prestigio, el que nunca pidió dinero grande, el que era tratado como el menos exitoso en las reuniones familiares. Linda cargaba una culpa silenciosa por eso. Ella misma había comparado, había elogiado conquistas materiales, había mirado con condescendencia a la vida modesta que él llevaba con Sara. Antes de tocar el timbre, dudó. No por miedo al rechazo, sino porque ya no sabía si soportaría confirmar que Tambe Malí no había lugar para ella.
Si llegaste hasta aquí leyendo, ya debes imaginar el peso de ese momento. A veces uno sigue avanzando solo porque ya no hay vuelta atrás. Si esta historia te está tocando, deja un comentario diciendo desde dónde la estás leyendo. O compártela con alguien que pueda entender este tipo de silencio familiar. Linda tocó el timbre sin anunciar quién era. Daniel abrió la puerta y, al verla, no preguntó nada primero. No evaluó su ropa ni su aspecto. Solo dijo su nombre y la hizo pasar. Sara apareció detrás, sorprendida, pero no incómoda. En menos de minutos, Linda tenía un plato de comida caliente en las manos, una toalla limpia y alguien diciéndole que se sentara tranquila. Nadie preguntó cómo había llegado a ese punto. Nadie pidió explicaciones. En esa casa pequeña, sin lujos, Linda sintió algo que no sentía desde hacía años, que su presencia no era un problema. La noche transcurrió de una forma que Linda no estaba preparada para procesar. Después de la comida, Daniel le mostró el baño, le dio ropa limpia que habían separado sin hacer comentarios, y le dijo que podía dormir en la cama. Linda intentó negarse, por costumbre, por vergüenza, pero Daniel fue firme de una manera tranquila, sin imponerse. Dijo que no había discusión, que ella descansaría allí. Sara, mientras tanto, ordenaba la cocina como si aquello fuera lo más normal del mundo. Nadie la interrogó. Nadie pidió detalles. Linda se acostó con el cuerpo tenso, pero con una sensación de resguardo que hacía años no sentía. El silencio de esa casa no era frío, era humano. No había lujos, pero había cuidado. Ya de madrugada, Linda se despertó con un murmullo bajo. No era un sueño. Desde la habitación pudo escuchar a Daniel y Sara hablando en la cocina. Creyendo que ella dormía profundamente. No mencionaban reproches ni dudas. Hablaban de cuentas, de cómo estirar el dinero del mes, de que podrían vender si hacía falta. Sara fue la que dijo, con total naturalidad, que podían vender las alianzas si la situación se alargaba. Daniel no dudó. Acordaron que ella estaría bien, que ya verían cómo arreglarse después. Linda se quedó inmóvil, con los ojos abiertos, sintiendo un nudo en el pecho que no era dolor, era vergüenza mezclada con gratitud. Por primera vez, entendió que el amor real no se anuncia, no se justifica y no se negocia. Simplemente se hace cargo. Cuando amaneció, Linda ya no era la misma mujer que había salido de su apartamento el día anterior. No porque hubiera aprendido algo nuevo sobre el mundo, sino porque había confirmado algo doloroso sobre su propia familia. Se levantó antes que Daniel y Sara, se sentó en la mesa pequeña de la cocina y se quedó mirando sus manos. Pensó en todo el dinero que había dado sin pensar en las veces que resolvió problemas ajenos como si fueran su obligación natural, en cómo había confundido provisión con presencia. No había dormido bien, pero tampoco quería hacerlo. Sentía una mezcla de alivio y tristeza difícil de explicar. Alivio por saber que el amor verdadero existía en su vida. Tristeza por haberlo ignorado durante tanto tiempo, por haberlo subestimado solo porque no venía envuelto en éxito ni reconocimiento social. Fue en ese momento cuando decidió que el test tenía que terminar, no por cansancio, sino porque ya había visto lo suficiente. Llamó discretamente a su abogado desde el baño, usando un teléfono que había guardado desde el inicio de todo. No dio muchos detalles, solo pidió que llevara los documentos necesarios y que contactara a Jessica y a Michael para que se presentaran más tarde ese mismo día. Linda no sentía euforia ni ganas de castigar. Sentía una serenidad extraña, casi pesada. Daniel y Sara se despertaron poco después, y al verla sentada allí, Sara le ofreció más café como si fuera lo más natural del mundo. Linda agradeció, sabiendo que, pasara lo que pasara después, ese gesto ya había definido quiénes eran de verdad. El ambiente cambió por completo cuando el abogado llegó. Daniel se levantó del sofá con el ceño fruncido, claramente confundido, y Sara quedó inmóvil junto a la puerta, sin entender qué estaba pasando. Linda respiró hondo antes de hablar. No hizo un discurso largo ni buscó dramatizar. Dijo, con voz firme pero cansada, que nunca había perdido la empresa, que nada de lo que había contado el día anterior era real. Explicó que había sido una prueba, algo que necesitaba hacer para entender en qué punto estaban sus relaciones como madre. Daniel no reaccionó con enojo inmediato, lo primero que hizo fue preguntar si ella estaba bien. Sara se sentó, en silencio, procesando la información sin levantar la voz. Linda notó ese detalle, ninguno de los dos preguntó por dinero, herencias o recompensas. Solo querían entender por qué ella había llegado a ese extremo. Poco después, Jessica y Michael llegaron casi al mismo tiempo, llamados con urgencia pero sin explicación.
La sorpresa fue evidente al ver a Linda limpia, sentada con postura segura, acompañada de un abogado. La incomodidad llenó el ambiente. Linda no levantó la voz ni señaló con el dedo. Simplemente relató, con hechos concretos, lo que había ocurrido el día anterior. Contó cómo había sido recibida por cada uno, sin exagerar ni suavizar nada. Jessica intentó justificarse hablando de estrés y situaciones fuera de control. Michael habló de límites y responsabilidades. Ninguno negó lo ocurrido. Y ahí estuvo la verdad más dura: no habían fallado por no reconocer a su madre, sino por no verla como alguien que merecía cuidado cuando ya no representaba estatus ni utilidad. Linda los miró con una calma que nunca antes había tenido y entendió que ese momento no era para gritar, sino para poner fin a una ilusión. Linda escuchó cada intento de explicación sin interrumpir, pero por dentro ya no estaba discutiendo nada. No sentía rabia, ni siquiera decepción en el sentido clásico. Sentía algo más seco: aceptación. Aceptar que había criado adultos funcionales para el mundo, pero frágiles para lo esencial. Cuando terminó de hablar, dejó claro que no estaba allí para humillarlos ni para ajustar cuentas en ese instante. Les dijo que el dolor no había estado en el rechazo directo, sino en la naturalidad con la que habían puesto su comodidad por encima de su madre. Daniel seguía en silencio, visiblemente incómodo por la tensión, y Sara miraba a Linda con una mezcla de respeto y tristeza, como si entendiera el peso de lo que estaba ocurriendo sin necesidad de palabras adicionales. Fue entonces cuando Linda mencionó lo que había escuchado la noche anterior, sin acusar, solo relatando. Habló de las alianzas, de la conversación en voz baja, de la decisión tomada sin dudar. El efecto fue inmediato. Jessica bajó la mirada. Michael así quedó rígido, sin saber qué decir. Daniel reaccionó con vergüenza, intentando minimizarlo, pero Linda lo detuvo con un gesto suave. Dijo que no lo contaba para exponerlos, sino porque ese gesto había definido todo. En una casa pequeña, sin recursos sobrantes, había encontrado más humanidad que en años rodeada de privilegios. Por primera vez, Linda sintió que no necesitaba justificar sus decisiones futuras. La evidencia estaba allí, clara y simple, y no había dinero suficiente que pudiera taparla. Linda fue clara sobre lo que vendría después. No habló de castigos inmediatos ni de herencias como arma. Dijo que, a partir de ese día, se terminaban los privilegios automáticos. No habría más transferencias sin explicación, más soluciones compradas para tapar vacíos emocionales. Si querían reconstruir algo con ella, tendría que ser desde otro lugar. Propuso terapia familiar, no como amenaza, sino como condición real. Trabajo comunitario, contacto con realidades distintas a las que estaban acostumbrados, tiempo invertido sin beneficios financieros. Jessica reaccionó con incredulidad, como si no pudiera entender por qué eso era necesario. Michael asintió en silencio, incómodo, consciente de que no tenía argumentos sólidos para discutir. Linda no buscaba obediencia, buscaba verdad. Y por primera vez, puso límites sin sentir culpa. Sara fue la única que habló con calma en ese momento. No para defender a Daniel ni para atacar a los otros, sino para pedir algo inesperado. Tiempo. Dijo que nadie cambia de un día para otro, que el dolor que Linda sentía era válido, pero que la ruptura definitiva no siempre repara. Linda la escuchó con atención. No porque necesitara permiso, sino porque reconocía en esas palabras una coherencia rara. Sara no ganaba nada pidiendo moderación. No estaba defendiendo intereses propios. Estaba pensando en el conjunto. Ese gesto terminó de confirmar algo que Linda ya sabía desde la noche anterior: la grandeza no tiene que ver con títulos ni cuentas bancarias, sino con la capacidad de pensar más allá de uno mismo incluso cuando se tiene poco. El gesto final de Linda no fue anunciado como recompensa ni presentado como reparación. Simplemente ocurrió. Días después, sin cámaras, sin discursos y sin avisos a los otros hijos, llamó a Daniel y Sara a una notaría pequeña. Allí, con documentos claros y sin teatralidad, les entregó la escritura de una casa digna, sencilla pero sólida, en un barrio tranquilo. Les dejó claro que no era un pago por lo que habían hecho, ni una forma de ponerlos por encima de nadie. Era un reconocimiento a algo que no se compra: carácter. Daniel intentó protestar, incómodo, diciendo que no hacía falta, que no lo habían ayudado por eso. Linda lo escuchó y respondió con una frase simple, casi cansada, que justamente por eso lo hacía. Porque habían elegido cuidar cuando no había nada que ganar. Porque no habían preguntado cuánto costaba. En ese momento, Linda sintió que por primera vez en muchos años estaba usando su dinero de una forma que no distorsionaba el amor. Hoy,
Cuando Linda escribe este relato y lo comparte en un foro como este, no lo hace para dar lecciones ni para señalar culpables. Lo hace porque ese día la obligó a mirarse sin excusas. Entendió que el dinero puede resolver problemas, pero también puede deformar vínculos si se usa como sustituto del afecto. Aprendió que poner límites no es abandonar, y que amar no siempre significa dar más, sino dar mejor. Jessica Y. Michael. Siguen en proceso, cada uno a su ritmo, enfrentando incomodidades que antes evitaban con cheques. Daniel y Sara siguen siendo quienes eran, sin alardes ni superioridad moral. Y Linda, por primera vez en décadas, duerme con una tranquilidad distinta, la de saber quiénes son su familia cuando el dinero deja de hablar por ella. Si esta historia sirve para que alguien se haga una pregunta incómoda antes de que sea tarde, entonces valió la pena contarla.